Hola gente, espero que estén súper bien. Muchas gracias por entrar a este video. Hace mucho que no hacía videos para YouTube. Lo siento también como un nuevo comienzo. Soy una nueva persona. Miren, yo hace casi 7 años que vivo en Francia y una de las cosas que siempre me ha gustado hacer es enseñar a la gente cosas. O sea, si yo aprendo a coser o si aprendo a bailar o si aprendo lo que sea, siempre me ha gustado como ese formato de enseñar algo. Y en los últimos años, cuando estaba en TikTok, me dedicaba a hacer videos para enseñar a las personas cómo hablar mejor francés o cómo hablar francés de una manera más francesa. Pues resulta que algunos amigos me han dicho que soy una persona que es como bastante polifacética y que hace muchas cosas en la vida, y se me ocurrió la idea de hacer una serie de videos para enseñar a la gente lo que yo sé hacer y por ahí de pronto pues darle ese empuje de energía que necesitan para empezar a hacer lo que quieren hacer. Bueno, el día de hoy este video trata sobre uno de mis hobbies, que antes eran hobbies en una época pero ahora ya se convirtieron en mi día a día, que es aprender francés. Ya como lo dije, hace 7 años vivo acá y el francés es un idioma que me ha abierto muchas puertas, empezando pues por el estudio, luego para conseguir trabajo, y ahora que estoy en una etapa de muchos cambios, también me ha servido mucho para conocer gente, hacer actividades, y ustedes saben, ya siendo un adulto, aprender un idioma, sea inglés, francés o bueno, depende de lo que estén buscando, siempre va a ser un plus. Sin nada más que decir, les voy a enseñar las bases requete bases del francés. Y repito, yo no soy profesora, nunca he sido profesora de francés. Les voy a explicar lo que yo sé y cómo empezar. Y en todo caso, si cuando acaben este video todavía tienen ganas de aprender, pues para mí eso ya es ganancia. Voy a empezar a explicarles. Bases de francés con Jackie. El francés tiene algunas bases fonéticas que son las mismas que en español, pero tiene otra gama de fonemas que no tenemos en español y que son importantes aprenderlos antes de ya iniciar pues como tal a aprender el francés en su parte gramática. El francés es un idioma que se parece muchísimo al español en su manera de organizar las oraciones, ¿saben? Es sujeto, verbo, complemento, o sea, tiene como la misma lógica que tendría el español y tiene también como su propia lógica para armar frases dependiendo de los diferentes pronombres que existan, pero como tal la gama de pronombres, la gama de verbos, todo sí tiene como su parecido. Lo difícil del francés, o al menos lo que yo pienso que es lo más complicado, es la pronunciación. Les voy a explicar algunas bases fonéticas del francés. Estas no son todas, pero son como las más importantes. Primero pues están las palabras que terminan en S y en E. Generalmente no se pronuncian. Por ejemplo, un libro y los libros. Sería un libro es un livre, y si se dan cuenta la palabra termina en E, pero yo no estoy pronunciando esa E. Igual en su plural. En el plural es des livres, es un poco lo mismo. ES no la estoy pronunciando. También pasa, pues por ejemplo, con el il parle, que significa ellos hablan. Si se dan cuenta, estoy pronunciando la IL, pero no estoy pronunciando ENT. Sería il, no pronuncio la S, parle, termino la palabra en la L, y la ENT no la pronuncio. La mayoría de palabras, si no es que todas, que terminan en E o en S o en ENT, no se pronuncia esa parte. Luego están las pronunciaciones con la letra E. Por ejemplo, cuando la E está sola, no se pronuncia como la E en español, sino se pronuncia E. Y para llegar a conseguir ese sonido E, hay que poner la boca como si fuera una O, así, O. Y en vez de decir O, decimos E, pero con la boca en O. Entonces hago y ese es el sonido. Entonces sirve para, por ejemplo, le, que es el, algo, digamos, le, o tenir, que significa tener o sostener algo, digamos, tenir. La siguiente manera de utilizar la vocal E es cuando tiene una tilde como hacia la derecha, que se parece mucho pues a como nosotros acentuamos las vocales en español. Ese acento se le llama acento agudo, accent aigu. Ese se pronuncia igual que en español. Esa es una E, la misma E que en español, entonces sería phonetic para fonética. PH se pronuncia como F, es muy parecido en inglés, phonetic. La siguiente es la E, que tiene la tilde hacia el otro sentido, que sería el accent grave, el acento grave. Y aquí nosotros que hablamos español, pues tenemos como dificultad en hacer la diferencia entre ambas. La verdad que en la vida real, pues no hace mucha diferencia. Lo que pasa es que si no hacemos la diferencia, se va a notar que no somos de acá, o sea, que el francés todavía
todavía como que no lo llevamos como a un nivel un poquito más detallado. No pasa nada si la pronunciamos como una E aguda, pero en realidad esa E es un poquito más grande. No es mer, sino es mer. O sea, como que se abre un poquito más la boca para sacar ese sonido de la E grave. Y también está la E que no tiene sonido. Por ejemplo, al final de las frases, lo que ya habíamos dicho, como gare. Gare significa estación grande, como una estación de trenes, y no se pronuncia esa E al final. También está la E que no se pronuncia, que está dentro de una sílaba, dentro de dos sílabas, como boulevard, boulevard, como boulevard, pero no se pronuncia la E, sería boulevard. Boulevard, o como beaucoup, que significa mucho. A-U se pronuncia como o U se pronuncia como U, y la E no la pronunciamos, entonces sería beaucoup. Otro tema muy importante es la diferencia entre la B y la V. ¿Por qué? Porque a veces la palabra, el significado y el sentido cambia dependiendo de cómo uno lo pronuncie. De pronto para uno hispanohablante uno no siente esa diferencia, pero los franceses tienen el oído un poquito más agudizado, entonces ellos se dan cuenta si pronuncias la B como B o la V como V. Un poco lo mismo que en inglés. La B como de burro suena B como la pronunciamos normalmente, y la V hay que poner como los dientes en el labio inferior y hacer el v, generar una especie de vibración, un poco como la F, pero no tanto como la F, o sea, hay que generar como una vibración y hacemos vache. Entonces, por ejemplo, vache con la B larga significa lona, como una lona para cubrir algo, y vache significa vaca. Y hay otras diferencias que no voy a explicar ahora, pero que son importantes. Hay otra que es la diferencia entre la U solita y la OU. Por ejemplo, está la palabra source, que significa fuente, y esa OU la estoy pronunciando como una U en español. Siempre se pronuncia así. OU se pronuncia como si fuera una U en español. Y la U solita se pronuncia así. U. Tienen el oído súper agudizado para diferenciar esas dos cosas. Entonces la U, ese sonido no lo tenemos en español, pero es bastante fácil de encontrarlo. Vamos a poner la boca como una U chiquita, bien chiquita, y en vez de decir U, decimos I, pero con la boquita como si fuera una U. Pongo la boca como una U y digo I. Es algo que hay que practicar bastante, pero pues con la práctica siempre sale. Por ejemplo, sucre es azúcar. Y si se dieron cuenta, la E del final no la pronuncié por la primera regla. La letra S varía con respecto a su posición en la palabra. Por ejemplo, está poisson y maison. Si se dieron cuenta, esa S la pronuncié un poco como una Z vibrada, como zzz. ¿Por qué? Porque esa S está entre dos vocales. Y la mayoría de los casos, cuando está entre dos vocales, se pronuncia como si fuera una Z zumbida, digamos, como zumbada, no sé cómo se dice. Por ejemplo, en el ejemplo anterior tenemos source, que es fuente, y esa S se pronunció como una S normal, porque está iniciando la palabra. Pero si la S solita se encuentra entre dos vocales, en la mayoría de los casos, si no es que en todos, se va a pronunciar como una Z vibrada. Otra cosa que también pasa en el francés es que, claro, si acuerdan de la primera regla que les dije, que cuando una palabra termina en ES o en S, no se pronuncia, a menos que la siguiente palabra o sea, la palabra siguiente empiece por una vocal. Ahí sí vamos a pronunciar el final. ¿Por qué? Vamos a pronunciar el final para que suene como si fuera una sola palabra. Por ejemplo, les amis. Le sería la palabra sola. Los. Amis, amigos. Pero para pronunciarla completa, vamos a hacer la liaison, que le llaman a eso. Hacemos les amis. Ahí ya pronunciamos la S. Esa S es pronunciada como si fuera una Z por la regla anterior. Como va a quedar entre E y A, esa S se va a convertir en una Z. Les amis. También está el OI, que en español, o sea que si lo decimos en español, se pronunciaría como un OA. Por ejemplo, la palabra moi, como yo. No se pronuncia moi, sino se pronuncia moi. Y también está el AU o el AUX. Esas dos se pronuncian como una O del español. Por ejemplo, audible, audible o escuchable, no sé cómo se dice. Esa AU no se pronuncia como audible, sino audible. Se pronuncia como una O. Y abdomino, que es el plural de abdominales. Termina la palabra en AUX. Incluso si está al principio, también se va a pronunciar como una O. Y bueno, esas son por ahora las reglas fonéticas como principales que les puedo dar. Sigamos. Maneras de saludar en francés. La primera forma, pues es la que casi todo el mundo conoce, que es el bonjour, que significa hola o buenos días. En realidad, si nos vamos como a la raíz de la palabra, significaría más buenos días que hola. Normalmente esa palabra se utiliza pues
pues durante toda la jornada. Los franceses no saludan en la tarde, siempre se va a decir, incluso si es en la tarde, dicen bonjour, hasta que el sol se vaya, dicen bonjour. Y esa es la manera como más formal de saludar a alguien, como diciéndole buen día. Luego está el bonsoir, entonces apenas el sol se va, sería bonsoir para saludar. Buenas noches. Si nos vamos como a la raíz de la palabra, sería bon, que significa bueno, y soir, que significa noche. Bonsoir. Buenas noches. Y por último está salut. Si vieron la pronunciación de la U, que no dice salud, sino dije salut, eso significa hola, pero es un hola un poco más informal. O sea, es un hola que, o sea, no es un hola grosero, pero es un hola que uno utiliza con los amigos. O sea, de que hola, ¿cómo estás? No sé qué. Pero no le vas a decir salut a tu jefe porque lo respetas, o sea, porque ya es como otro rango. Entonces al jefe se le dice como más bonjour que salut, a menos de pues que te diga, no, pues ya tú te ame, qué sé yo. Ahí sí ya pues como que si hay más confianza se dice salut, pero en la mayoría de los casos, en la calle, donde sea, se dice más bonjour. Salut es como entre amigos. Y luego maneras para despedirse. Entonces para despedirse tenemos bonne journée, que significa como que pase un buen día. Journée en realidad significa jornada. Cuando le dices a alguien bonne journée es como que pases una buena jornada, como que pases el resto del día bien. O bonne soirée, que es lo mismo pero en la noche. O sea, que pase buena noche. Ay, y se me olvidó una que acá no la puse, que es como la más normalita, que significa au revoir, que significa adiós, chao. Esa es como la más común, que cuando te despides de alguien es como au revoir. Incluso también existe el salut para despedirse. Es un poco como el chao en italiano, que lo puedes usar para decir hola, pero también para decir adiós. El salut también se puede utilizar para decir adiós. Y au revoir, chao, es como el chao, pero si nos vamos como a la raíz de la palabra sería como hasta que nos volvamos a ver. Es algo así. Luego después está a bientôt, que significa hasta pronto. A bientôt, si me pongo ahí a ver la palabra como sílaba por sílaba, pero el significado es ese, hasta pronto. Y está a tout à l'heure, que significa como hasta dentro de un rato. Yo puse hasta ahorita porque, bueno, ahorita es una palabra que utilizamos mucho en Colombia y ahorita es como hasta dentro de poquito tiempo, ¿saben? O sea, como que no se sabe cuánto, pero ahorita nos vemos, un poco así. Entonces ese como ahorita nos vemos, como que me estoy despidiendo, pero ya nos vamos a volver a ver en 5 minutos, es el à tout à l'heure. Bueno, ahora vamos con los pronombres. Los pronombres son je, si ven que esa E no se pronuncia como je o como ye, sino es je, la O, y en vez de decir O decimos E, je, significa yo. Tu, con la U chiquita, que en vez de decir U decimos I, significa tú. Il, significa él. Nous significa nosotros. Y si ven que la S no la pronuncié, porque pues por la primera regla, entonces nous o U se pronuncia como la U normal en español, entonces dice nous. On o N es un sonido un poco nasal, pero no lo voy a explicar ahora, no es importante, para un primer aproximamiento pues de lo que es el francés, entonces pues no se preocupen. Quiere decir también nosotros, pero más como uno. Cuando yo digo uno siempre quiere tal cosa, pero ¿quién es ese uno? Uno puede ser nosotros, como uno puede ser yo, como uno pueden ser dos personas, y ese uno también existe en francés y se dice on. Está el vous, que significa ustedes o usted. No se hace la diferencia entre plural o singular, se da uno cuenta cuando se conjuga el pronombre, o depende también como del contexto, uno se da cuenta de si es como usted de una persona o ustedes, pero usted o ustedes se escribe de la misma manera, es vous. Y está ellos, que es il, igual, la S no la estoy pronunciando, nos vamos a dar cuenta en la conjugación del verbo, o sea, en la conjugación del pronombre con el verbo. Y él, la ES del final no la estoy pronunciando y significa ellas. Luego tenemos el verbo être, que es ser o estar. Bueno, una cosa también importante del verbo être es que solamente hay un verbo para ser o estar. Entonces, por ejemplo, si les pasa que conocen a algún francés que está aprendiendo español y que se puede equivocar, por ejemplo, en vez de decir yo estoy contento, dicen yo soy contento, es normal que les pase este tipo de cosas a los franceses porque ellos solamente tienen un solo verbo para los dos, no diferencian ambos. Lo chévere para nosotros es que solamente tenemos que aprendernos uno y ese es el verbo être. Si vieron que la R también tiene como una parte más fonética, la R se hace con la garganta y no como lo hacemos nosotros con la lengua, no hacemos r, sino hacemos como si estuviéramos haciendo gárgaras. Empezamos con je suis, como yo soy o yo estoy. Acá es je suis content, yo estoy contento. Tu es, tú eres o tú estás. Jolie, que es bonita. Entonces, tu es jolie. Il est, es él es.
o él está. Entonces en este caso es il est méchant, o sea, él es malo. Nous sommes ici sería nosotros estamos aquí. Estoy haciendo dos liaisons. La primera es en nous sommes, como nous termina en S y som termina en S. Cuando son dos S seguidas se pronuncia como una S normal. Entonces sería nous sommes, pero después de som viene la palabra ici y como se vuelve una S y después una I de una vez, entonces esa S queda entre la E de som y la I de ici. Esa S se convierte en una Z. La primera liaison es una S y la segunda es una Z. Luego está vous êtes, como ustedes son o ustedes están o usted está. Drôle, que significa graciosos o divertidos, y ils sont triste o elles sont tristes. La conjugación de il y elle es la misma. La T no se pronuncia y la mayoría de las palabras en francés como que si terminan en consonante no se pronuncia esa consonante o al menos la última sílaba. Luego está el verbo avoir. Estos dos son los más importantes, o sea, pero hay muchos verbos que no los voy a explicar en este video porque si no me tardo 1000 años. El siguiente verbo es avoir, que es el verbo haber o tener. No hacen una diferencia entre haber o tener, es el mismo verbo. Bueno, en realidad tiene como la misma base etimológica. J'ai un chat. Entonces ahí, o sea, como que se acorta la palabra j'ai porque la siguiente empieza con vocal. Entonces como el yo termina en e, ¿no? Normalmente termina en e. Pero como la siguiente palabra empieza por vocal, le quitamos la vocal a esa y le ponemos un apóstrofe. Le ponemos un apóstrofe y lo unimos con el verbo. Entonces, por ejemplo, en j'ai un chat no sería je ai un chat, porque sería como redundante, para que no haya esa parte tan redundante. Entonces se le quita la E al je, se le pone un apóstrofe y se le une al verbo que empieza con vocal. Luego está tu as, pero en este caso es tu as mal à la tête. Eso significa tienes dolor de cabeza, es una manera de decir que te duele algo. Cuando tu as mal, cuando tienes mal en algún lado, significa que te duele. Es una forma distinta de decir que te duele algo en francés. Es así. Avoir mal significa que duele algo. J'ai un chat es tengo un gato. Il a un problème. Él tiene un problema. Nous avons beaucoup de choses. Entonces acá es bastante... Hay muchas cosas dentro de la parte fonética en esta frase. Vous avez la réponse. Ustedes tienen la respuesta. Y en el de nous avons era nosotros tenemos muchas cosas. Ils ont les outils. Entonces, ellos tienen los útiles. Ils ont les outils. Les outils. Yo sé que exagero mucho con la pronunciación, pero es que al principio es algo como que puede llegar a ser como frustrante porque hay demasiadas cosas que aprender, sobre todo pues en la parte fonética, pero una vez uno ya las empieza como a incorporar, créanme que va saliendo como más natural. Pero hay veces que pues a uno se le olvida o se pasa, no sé, o sea, me ha pasado como de que estoy hablando y tengo que hacer como la liaison entre dos palabras y se me olvida o no sé, el cerebro lo traiciona a uno, pues se nota inmediatamente pues que no es mi idioma materno, pero no pasa nada tampoco. Luego pues ya vamos con los números, pues los puse hasta el 10. Por ahora vamos hasta el número 10. 1, que es 1, 2, que es 2, 3, 4, que es 4, 5, que es 5, 6, que es 6, ¿vieron que esa X la pronuncié como una S? 7, no pronuncié la P. 8, no se pronuncia la H y solo se dice 8, 9 y 10, que es 10. Por ahora voy a explicar pues como del 1 al 10, ¿no? Ya es suficiente con la pronunciación, entonces pues sí. Y pues están los diferentes colores, como los más comunes, pues normalitos. Está vert, que es verde, bleu, que se pronuncia como la solita, brun, esto es un sonido un poquito más nasal, blanc es otro sonido nasal que tampoco voy a explicar en este video porque son muchas cosas, pero blanc es blanco, noir, ahí pronuncio la R, significa negro, jaune significa amarillo, orange, rouge significa rojo, rose, rosa. Bueno gente, se me apagó la cámara y no me di cuenta, entonces solamente lo último que quería decir para acabar el video, aunque lo tengo que repetir todo de nuevo, es que si les interesa algún canal para aprender francés, les recomiendo el canal de Français avec Pierre. Era uno de esos canales que a mí me gustaba mucho ver cuando estaba aprendiendo francés. Tienen de todo, o sea, tienen una página de internet donde está como por temas, desde francés desde cero hasta pues ya un nivel un poco más intermedio. También
tienen una playlist en YouTube donde hay como diferentes temáticas. Por ejemplo, hay un video que es solamente para cocina, otro video que es animales, otro video que es viajes y así. Entonces la verdad que es un canal súper bueno para aprender francés. Si es que todavía están motivados, yo sé que la parte fonética es como de pronto too much, pero una vez pues ya se incorpora, pues la verdad es que se pasa súper bien. Ya el avance empieza a ser un poco más rápido y más progresivo. Solamente para decirles eso, y si están interesados y ya tienen cierto nivel de francés y quieren mejorarlo, o están interesados en ver alguna serie en francés, solamente como por las risas, hay un canal en YouTube que se llama Scam y pues pueden ver cómo es una serie que se llama Scam France. La pueden encontrar en YouTube. Está pues dividida por diferentes temporadas. Si se meten como a la página, dentro de las playlists están todas las temporadas. Cada temporada es como de un grupo de amigos distintos que están como en el colegio, o sea, en el bachillerato, y a cada personaje le pasa algo distinto. O sea, así hablando, como por ejemplo en la temporada 5 habla de un chico que se vuelve sordo como de un día para otro. Lo bacano es que pueden poner subtítulos en francés. No sé si hay subtítulos en español, creo que hay capítulos donde sí los hay, no estoy muy segura, pero pues se la recomiendo, es una muy buena serie. Si no, también en Netflix hay una serie que se llama Plan Coeur, que también es demasiado graciosa. Ya tiene sus añitos, creo que es como del 2019 o de 2018, pero pues también era una serie que yo veía mucho antes de ir a vivir acá a Francia y se la recomiendo bastante. Y una de las recomendaciones que me dio uno de mis profesores de francés era que si era una serie y todavía no dominan bien el idioma, véanse el capítulo en español y luego repítanse el capítulo pero en francés, con subtítulos en francés. Entonces ahí ya no van a estar pendientes del contexto, porque el contexto ya se lo saben, sino van a prestar más atención pues a las palabras, a la forma en que se habla y todo. O sea, estas dos series es un francés ya más corriente, ¿saben? Es un francés ya más de la calle, o sea, no es el francés típico pues de academia, sino pues ya es el que en realidad ustedes van a escuchar si vienen acá a Francia. Eso es todo, espero que les haya gustado mucho el video y pues volveré para enseñarles pues alguno de mis otros hobbies que también me encanta, y espero pues si en algún caso se inspiran, pues yo súper feliz. Y nada, pónganme en la cajita de comentarios qué pensaron de este video, si fue muy largo. Yo creo que fue muy largo, es la primera vez que hago esto, entonces espero que los próximos sean un poco más concisos. En todo caso, pues les agradezco mucho por su apoyo, espero que se suscriban a mi canal, que le den like y me sigan en mis redes sociales, que todavía no sé cuáles voy a poner, pero síganme en mis redes sociales. Un beso y hasta la próxima.